el Hospital Mental de Finlandia hoy tiene a bien estar con ustedes. Más es un conversatorio, no es que nosotros hablemos, porque me acompañan en este momento mi compañero Paul Becerra, psicólogo, que lleva muchos años de experiencia en el tema de la salud mental y en el tema particular que maneja, que es la psicología. También nos acompaña nuestra compañera, disculpe la redundancia, Viviana Chocontá, que nos acompaña el día de hoy también del Hospital Mental de Finlandia. Y que de pronto ustedes conocen a Paul porque durante muchos años también trabajó en Conmitet. Y es importante que nosotros tengamos claridad de que cuando le hablan de hospital mental no se ubiquen solamente de locura, ¿no? Hospital Mental de Finlandia, locos. No, es una institución que acude a la salud mental y todos podemos estar afectados a la salud mental. Nosotros podemos ir al hospital mental a una cita psicológica y todo lo tenemos que tener, o la debemos tener. Como usuario del hospital mental, ingreso a terapia cada 6 meses en psicología y cada año psiquiatría. O sea, es importantísimo, porque hay veces uno se carga de diferentes situaciones y tiene otra persona que orientarlo. Así usted tenga muchos conocimientos, tenemos que apoyarnos en alguien, ¿no? Entonces, el día de hoy es por eso más un conversatorio, más si quieren hacer catarsis, la hacemos. O sea, vemos los docentes en este tiempo, estamos cargadísimos, o los profesionales. Ayer vi una noticia de un docente que pasó algo en Bogotá y se suicidó en un centro comercial. O sea, es una situación que nos aqueja a todos, hay incertidumbre, hay desesperanza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Pero no, profes, yo creo que nosotros somos como el centro de muchas personas y por eso debemos tener una salud mental apropiada. Entonces, el Hospital Mental de Finlandia tiene 4 sedes en el departamento del Quindío. Tiene una en Finlandia, 2 en Finlandia, perdón, una de generales y otra de fármacos. No se unen una con la otra, son independientes, son instalaciones totalmente independientes. Tiene otra en las 60 casas que es psiquiatría, psicología, en consulta externa, y ahora tenemos por videollamada y también tenemos por presencial con todos los mecanismos de bioseguridad, y una en el municipio de Salento, donde antes quedaba San Juan Bosco, por la vereda San Juan de Carolina. Allí hay 30 camas para pacientes generales en salud mental, donde en el momento encontramos 25 mujeres, solamente mujeres afectadas en su salud mental, y es un sitio muy, muy agradable, sitio campestre, donde tiene todas las facilidades para que las personas lleguen a una salud mental adecuada y podamos estabilizar todo esto. Entonces, yo creo que sin más preámbulos, profesores, señor rector, Paula, orientadora escolar, y todos los que estamos acá y vamos a ver esta intervención, queremos darle la bienvenida a Paul Becerra, que nos va a acompañar el día de hoy también en este conversatorio, y no sea que nosotros solamente hablemos, es que ustedes puedan abrir su micrófono y decir: Jaime, por favor, quiero hablar, ¿cierto? Cualquier cosa, cualquier situación de salud mental, ¿cómo hago para yo conciliar el sueño? ¿Cómo hago para yo no pensar solamente en las notas? ¿Cómo hago yo? Bueno, mejor dicho, muchas situaciones que podamos estar viviendo y que muchas veces no nos paramos en 6 horas de una silla de estas. Esto es delicado. Entonces, Paul, muy buenos días.
encontramos con el señor rector y los compañeros de la institución educativa fundadores de la ciudad de Montenegro, del municipio de Montenegro. Bien pueda, Paul. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias pues por este espacio para poder nuevamente comunicar algo de lo que hemos aprendido, y de lo que trabajamos día a día, que es, por ejemplo, el manejo de las emociones. Me complace ver algunas personas conocidas después de casi 20 años, yo creo, de no verlos. Como le dijo Jaime, yo trabajé en Cosmité por algunos años y bueno, tuve la buena experiencia de conocer a algunos, de conocer más o menos también sus situaciones, sus problemáticas y, y saber nuevamente de que ustedes están liderando y abanderando un proyecto muy grande a nivel nacional, que es la educación pues de nuestros hijos. Entonces me complace mucho poderlos acompañar esta mañana, poder hablar un poco sobre esa parte de las emociones, de cómo se están moviendo las emociones en este momento de pandemia y todo lo que conlleva pues el confinamiento, el estar encerrados, las rutinas que estamos viviendo, los cambios emocionales que estamos teniendo también, porque todos hemos tenido cambios a nivel emocional, me incluyo, o sea, ha sido algo fuerte, algo con lo cual nunca nos habíamos enfrentado, obviamente, y ha dejado una serie de situaciones a nivel emocional, a nivel mental, que en algunas personas, pues, los ha afectado más y a otras personas, pues, en cierta forma han aprendido a sobrellevar y a mantenerse en esta nueva etapa, pues, del ciclo vital y a nivel, pues, mundial de todo lo que ha desencadenado todo esto. Entonces, quiero compartirles un poquitico de esa parte de las emociones. Hace algunas semanas también compartimos este tema en otra institución. Yo creo que por lo mismo, por lo que decía Jaime, por la incertidumbre que estamos viviendo, por las diferentes situaciones a nivel personal, laboral, interpersonal que cada uno de nosotros está viviendo. Entonces, en el contexto de la pandemia, pues nos supone un serio desafío para nuestra capacidad de regular nuestras emociones, que eso es como una palabra en la cual me voy a referir hoy un poquito, que es eso, la regulación emocional. Entonces, en estos momentos, todos nos estamos sintiendo ansiosos, nos estamos sintiendo, como lo decía Jaime ahorita, en incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. A nivel de salud, pues obviamente estamos tratando todos de cuidarnos, de que no nos dé la enfermedad, y eso acarrea pues una serie de situaciones, digamos que en cierta forma, como un estrés. Muchos de pronto ya han entrado al estrés, lo han podido manejar y han salido, ¿sí? Y recordemos que dentro de las fases para cuando ingresamos en la parte de estrés, pues ingresamos a una serie de situaciones donde nos alarman. Primero hay una serie como de alarma donde uno está en una situación desconocida y uno es tratando como de identificar cómo hacer para adaptarme a esta circunstancia. Luego pasamos a una etapa de resistencia, que ahí de donde viene algo que se llama un estrés positivo o un estrés negativo. Dependiendo de cómo lo manejemos, positivo o negativamente, pues vamos a salir adecuadamente de la situación o vamos a desencadenar ya lo que es el agotamiento, ¿sí? Lo que es ya el cansancio, lo que es ya una serie de síntomas pues, de ansiedad fuertes, de depresión y otra serie de circunstancias que pueden desencadenar situaciones bastante complejas a nivel mental. Entonces, estamos como en ese peligro sostenido e incierto para nuestra salud. Entonces, esto nos puede generar esta serie de circunstancias de estados anímicos cambiantes, de incertidumbre, como lo decía ahorita, y debemos tratar de tener o ejercer cierto autocontrol para mantener las medidas pues, de seguridad, lo que el gobierno nos ha dicho, de quedarnos en casa, que eso pues lo vamos a ir hablando, que eso nos trae también una serie de circunstancias bastante tensas, ¿sí? Que nos angustia. Entonces, todas estas medidas que nos ha dicho el gobierno,
pues todas las estamos haciendo, ¿cierto? Todos estamos acatando eso, según pues lo que nos dicen los expertos, en toda la parte pues de bioseguridad y todos los cuidados que tenemos que tener. Entonces, el estar pendiente, por ejemplo, de nuestros familiares, esto trae angustia, esto trae incertidumbre, esto trae zozobra, los que tienen niños también, el no dejarlos salir, el estar con ellos en la casa, el volverse profesores, papás, bueno, una cantidad de roles que ustedes mismos están desempeñando en este momento, o todos estamos desempeñando en este momento. Entonces, ese esfuerzo nos puede poner como en bastante tensos. No sé si les ha pasado, o si solamente lo he sentido yo, o agotarnos también. Entonces, estamos como privados de muchas cosas que nos hacen como bien, o sea, lo que estábamos acostumbrados a hacer, a las salidas con nuestros amigos, a las salidas con nuestros familiares, a hacer deporte, los hobbies que tenemos o que teníamos. Entonces, esa privación que estamos viendo en este momento puede perjudicar nuestro ánimo, ¿sí? Y nuestras emociones como displacenteras pueden estar aumentadas en frecuencia e intensidad, y las placenteras pues van a estar obviamente muy disminuidas. Entonces, para eso debemos colocar como en práctica y desarrollar más que nunca nuestros recursos para regular las emociones. Entonces, eso es lo que quiero hablarles en esta mañana y que compartamos. Entonces, para poder hacerlo, pues hay algunas cosas importantes que se pueden conocer, que se pueden comentar, los podemos hacer en este momento. Y empecemos que hay algo que dicen que las emociones difícilmente se regulan, difícilmente se manejan, ¿sí? Eso es como una especie de mito en algunas personas. Aún así, las emociones, cuando se aprenden a manejar, pues puede haber un adecuado manejo de ellas, puede haber una adecuada regulación de ellas. Y también es claro que algunas personas, pues obviamente tienen la capacidad de regular sus emociones. O sea, unos más que otros y otros de pronto menos, porque de pronto no les enseñaron, porque de pronto no les enseñaron a controlar una rabia en su niñez y se fueron con eso en su adultez, y eso puede en este momento hoy en día perturbarlos y tener personalidades explosivas o no tener autocontrol o regulación de sus emociones. Entonces, todos tenemos diferentes formas de afrontar las cosas, de afrontar las situaciones, de afrontar los problemas. Y las emociones, pues obviamente requieren a veces también de un entrenamiento, ¿sí? Hay gente que las puede manejar y tiene autocontrol, pero hay otros que no. Por ejemplo, nosotros los hombres a nosotros nos cuesta bastante expresar nuestras emociones, eh, expresar lo que estamos sintiendo, expresarlo con sentimientos, expresarlo con palabras que se basen solamente en la emoción. Nosotros generalmente racionalizamos, le metemos mucha lógica a la situación, cuando de pronto el momento no da sino simplemente para expresar: estoy triste, tengo rabia, estoy incómodo. O sea, algo puntual, que es también lo que les quiero comentar en esta mañana. A diferencia de las mujeres, que de pronto pueden expresar muy fácilmente sus emociones, pero a veces se desbordan, ¿sí? Entonces nos vamos a los extremos. El hombre porque no expresa casi nada o no tiene incapacidad de expresar, y la mujer porque expresa mucho, pero no lo sabe cómo regular. Entonces, en este momento de pandemia, muchas cosas se han dado, muchas situaciones a nivel intrafamiliar. No sé si ustedes han escuchado las noticias, pero al inicio de la pandemia se aumentaron mucho lo que fue la violencia intrafamiliar, y en pareja se están dando muchas separaciones, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque venían con problemas de atrás, desencadenaron una serie de circunstancias o problemas en esta parte, en este presente, y no supieron cómo manejar la situación, y desencadenaron muchos problemas pues de diferentes índoles. Entonces, no sé si a ustedes les pasa o solamente a mí. A veces trato de expresar algo, pero no lo quiero expresar y me lo guardo, ¿sí? Entonces, a veces eso nos puede llevar a lo que decía ahorita Jaime también, a que guardemos y de pronto en algún momento dado vamos a reventar. ¡Pah! ¿Y cómo salen esas emociones? Que llama el síndrome de la olla a presión, de aguardar, de guardar y de guardar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa olla pitadora? Pues va a explotar, ¿cierto? Entonces va a reventar una cantidad de cosas, y van a salir hiriéndose y diciéndose cosas que de pronto no querían decirse. Entonces,
Esa es más o menos como la situación que uno vive a nivel humano, ¿sí? Esto es algo que nos pasa a todos, nos puede pasar a todos. Entonces, hay una serie como de recomendaciones que generalmente nosotros hacemos, por ejemplo, en la consulta o, por ejemplo, en una charla así, que son, por ejemplo, primero hay que reconocer y aceptar que las emociones, aunque sean molestas, pues están ahí y en cierta forma hay que buscar la forma de que salgan, ¿sí? Dentro de las estrategias que normalmente pues tenemos, algunas pueden tener resultados agradables y otras de pronto tener resultados desagradables. Entonces, algunas de estas emociones, por ejemplo, la supresión, hay una serie de emociones que es adecuado identificar. Una son la supresión y la evitación. Generalmente a nosotros, las personas, nos pasa eso. O sea, la supresión significa como esconder eh, las emociones que estamos sintiendo, las emociones que estamos teniendo, y la evitación, pues implica, como su nombre lo indica, evitar, eludir situaciones que promueven nuestras emociones y que nos llevan a tener algún tipo de sentimientos también, sentimientos negativos, sentimientos adecuados o inadecuados. Estas formas de lidiar con estas emociones a veces nos pueden llevar a tener situaciones desagradables, ¿sí? Que pueden jugar mucho con nuestro estado de ánimo. Es como les expresaba ahorita. Esto nos puede llevar, si una emoción más regulada, mal manejada, nos puede llevar a un estrés negativo, donde podemos desencadenar una ansiedad o donde podemos desencadenar una depresión, que eso es más o menos lo que estamos viendo, por ejemplo, en la consulta. En la consulta nos llegan a veces personas que ya han tenido una serie de circunstancias difíciles de ansiedad o de estrés y por efectos obviamente de la pandemia, del cerramiento, del confinamiento y del no socializar, pues los ha llevado a vivir esta serie de situaciones aún más intensas. Entonces, por ejemplo, la persona que sufre depresiones generalmente se va para atrás, a pensar en cosas del pasado, cosas dolorosas, cosas tristes, cosas que pasaron. Y la persona ansiosa se va para el futuro, a pensar qué va a pasar mañana, a pensar qué va a ser del trabajo en un mes, en 2 meses, en un año, a pensar en la vida, qué va a pasar con esta pandemia, si van a encontrar la vacuna, si no van a encontrar la vacuna, si sirve la vacuna, si no sirve la vacuna. Entonces, esto yo no sé si les ha pasado, vuelvo y repito, nos queda mucha zozobra. ¿Hasta cuánto tiempo vamos a durar con estos medios, dando clases o dando charlas o relacionándonos con las personas? Entonces son una cantidad de cosas, de cúmulo de cosas que a veces como se nos llena como la mente de tantas cosas que llegamos a tener pensamientos inadecuados o pensamientos negativos, que nos pueden llevar a otras cosas aún más fuertes, como lo expresaban ahorita, del suicidio. Entonces es conveniente, las emociones hay que nombrarlas con precisión, decirlas con precisión, expresar, como les decía ahorita, la palabra adecuada de la emoción que estamos sintiendo. Entonces para eso tenemos que entrenarnos o capacitarnos o ser conscientes de lo que estamos viviendo. Entonces, hay una teórica, una psicóloga, creo, que habla es una neurocientífica, perdón, que habla del manejo de las emociones. Un libro muy interesante, ella se llama Lisa Feldman, y habla de un libro que se llama La vida secreta del cerebro, y cómo se construyen las emociones. Y allí expresa esta situación que les estoy diciendo, de cómo poder tener la capacidad de reconocer en detalle lo que estamos sintiendo y colocarle un nombre a la emoción, ¿sí? Simplemente sacando una emoción, no estallando la emoción, que es otra cosa negativa que a veces hacemos. Entonces, esto nos puede permitir eh, reconocerla y comunicar lo que realmente estamos sintiendo. Otra de las recomendaciones es contextualizarla, ¿sí? A veces de pronto nos enseñan que las emociones son recursos valiosos para afrontar las circunstancias de la vida y positivas y negativas, ¿sí? Entonces a veces es necesario entender y contextualizar las emociones, ¿sí? Se trata como de entender que estas emociones tienen generalmente siempre un porqué, ¿sí? Son respuestas a situaciones que tienen relevancia o importancia para nosotros como personas.
Entonces, en lugar de lo que les he explicado ahorita, o de suprimirlas o de evitarlas, debemos tratar de comprender cuál es el significado de ellas. ¿Qué estamos viviendo en este momento, por ejemplo? ¿Qué mensaje nos están dando en este momento dentro del contexto que estamos viviendo? Por ejemplo, cuando sentimos temor, el miedo que nos señala a nivel cerebral, nos señala un peligro, ¿sí? Nos señala un peligro, nos señala que algo malo puede suceder, que algo malo puede pasar en cualquier momento, que algo malo nos puede pasar, que nos podemos enfermar, que nos puede dar el virus, el COVID, o que le pueda dar un familiar. Llega un momento en que por tanta saturación de lo que estamos sintiendo, de los medios de comunicación, de lo que nos están diciendo, que van tantos casos, que van tantas muertes, o sea, todo eso llega un momento en que satura la mente y la mente se coloca en señal de alerta, que ahí es donde se dan, por ejemplo, lo que son las ansiedades. Cuando yo no logro identificar qué es lo que me está pasando, pues entro en un estado de alerta, ¿sí? Porque no reconozco lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo. Simplemente mi cerebro me está diciendo, atención, atención, cuidado, algo malo va a pasar. Entonces el cerebro se coloca ya así, y ahí es donde vienen los síntomas de ansiedad, ¿sí? Está en un estado supremamente fuerte de alerta que lo lleva a uno a pensar generalmente cosas negativas. A eso es lo que lleva la ansiedad, ¿sí? Cuando se va al extremo la ansiedad, no quiero decir que la ansiedad del todo sea mala, no. La ansiedad, cuando ya es muy fuerte, desencadena ya todo lo que es el agotamiento, como les expliqué ahorita, síntomas físicos, incómodos y bastante molestos. Pero, pero cuando estamos sintiendo esa situación de miedo, el cerebro está alerta, está atento porque algo malo va a pasar. Entonces, nuestro cerebro en estos meses ha estado así, tratando de asimilar un poco lo que está viendo, lo que está escuchando. Entonces, a veces por eso tenemos que tener un poquito de distanciamiento de esas cosas que de pronto nos pueden llevar a tener una serie de emociones negativas. Lo otro, pues también la tristeza. No sé si les ha pasado que hay momentos en que uno se tensa, que hay momentos en que por cualquier situación o por lo que estamos viviendo nos podemos colocar tristes. Es normal estar triste, ¿sí? Porque las cosas cambiaron. No es tan normal cuando esa tristeza nos puede durar más de 2 semanas, 3 semanas, y sigo triste y sigo abajo en el piso emocionalmente. Ahí es donde tenemos que prender las alarmas y tratar de buscar a alguien que nos pueda de pronto dar una mano, dar una voz de escucha, que nos escuche y que nos dé una recomendación a ver cómo nos está sintiendo, cómo nos está percibiendo. Entonces, la tristeza nos puede llevar también a eso. Nos indica que tenemos que resolver un problema, que algo no está funcionando y que necesitamos, en cierta forma, a veces también pedir ayuda. Otra de las cosas muy interesantes que hablan estos neurocientíficos de las emociones nos muestran que en algunos casos es útil como redefinir y reevaluar las emociones, ¿sí? O sea, es como tener un stop, parar un momento y empezar a concientizarme de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy viviendo. Esto nosotros lo que llamamos regulación cognitiva, que es un tema pues conocido, una palabra, un término bastante conocido, que nos indica cambiar el modo en que pensamos para cambiar cómo nos sentimos, ¿sí? Cambiar el modo en que pensamos para cambiar el modo como nos sentimos. Entonces, muchas veces las emociones nos acompañan de ideas o pensamientos que pueden modificar nuestras emociones, ¿sí? Nos pueden dañar, pueden irse a extremos negativos, ¿sí? Entonces, aquí es donde vienen las ideas catastróficas, donde vienen pensamientos muy, muy fuertes de que algo malo va a pasar, de que alguna cosa inadecuada va a suceder, entonces se nos aumentan los temores, ¿sí? Se nos aumentan los temores, entonces aquí hay que revisar esos pensamientos, tratar de buscar unas interpretaciones alternativas que nos puedan ayudar como a calibrar un poco nuestra respuesta emocional de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo en un momento dado. Y otra de las investigaciones que ustedes de pronto ya sabrán, hoy en día hablan mucho de las técnicas de meditación, técnicas de relajación, que son herramientas pues para regular también las emociones. Y acá hay algo, yo no sé si ustedes vieron por ahí, en un estudio que hicieron, salió en la National Geographic, eh, que metían en un resonador para mirarle
el cerebro, las áreas del cerebro, metieron en un resonador, un aparato, metieron a un monje tibetano y metieron creo que era un pastor, alguien que profesaba la fe. Y les empezaron ellos el tibetano a hacer su meditación. Y el pastor, o persona cristiana, creo que era, a hacer su oración y a hacer pues su diálogo interno por medio de sus oraciones. ¿Qué salió en el resultado? Salió que las emociones que estaban viviendo en ese momento mostraron pues unas áreas del cerebro que hablan pues de donde se identifican las emociones. Entonces mostraban que esas áreas de la corteza prefrontal, ¿sí?, que están aquí en esta parte, esas áreas de la corteza prefrontal asociadas con emociones y funciones pues sociales son intensamente estimuladas por la meditación o por la oración. Y mientras que las áreas del cerebro, que son generalmente la de las emociones, una parte por acá que se llama la amígdala, por acá adentro, disminuían su actividad durante una práctica sostenida. O sea, cuando se activa la amígdala, ¿sí?, el área de las emociones, el cerebro empezaba como a mostrar una cantidad de imágenes inadecuadas, ¿sí?, de pensamientos, de muchos pensamientos. Pero cuando se activa la parte prefrontal asociada a las emociones, notaron que hubo un cambio, ¿sí?, un cambio por colores. Entonces, como que las emociones bajaron, ¡fum!, los pensamientos se calmaron. ¿Sí? Desde ahí surgieron bastantes estudios y bastantes libros que hablan de que es importante, por ejemplo, un nombre en inglés, no recuerdo, mindfulness, algo así, que es en español atención consciente, atención plena de los pensamientos. Eso es como parte de lo que hacen las personas que meditan. Y desde la parte espiritual utilizan la oración, que eso ayuda a disminuir los pensamientos. Entonces es un estudio bastante interesante. Ahora, ¿qué puedo hacer si con frecuencia, por ejemplo, tengo problemas familiares, que es lo que está presentando ahorita? Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí también me ha pasado. Entonces, las relaciones familiares no siempre son sencillas, ¿cierto? No siempre son fáciles de manejar, forman parte de los conflictos de la vida. Quien no ha tenido un problema, que a ustedes pues se les puede sumar mucho, porque pues igual ustedes se mantienen conectados a la red, se mantienen conectados con sus estudiantes, ustedes son de pronto muchas horas de trabajo, y eso puede interferir un poco también con sus relaciones familiares o relaciones de pareja. Entonces, de aquí pueden subir también de pronto algunos conflictos negativos, y eso puede llevarlos a que cambien a nivel emocional algunos de ustedes también. Entonces, digamos que los conflictos no son negativos ni son positivos en sí mismos, simplemente son maneras como enfrentamos las circunstancias, de que hay que buscar la forma de no perjudicar las personas, de no perjudicarnos a nosotros mismos, de beneficiar nuestra relación con nuestras hermanos. Entonces, no puede tomar diferentes posiciones, sino es algo realmente significativo, lo que de pronto entonces no mal es fuerte. Entonces trato de manejar la situación, trato de darle cierto manejo, evito popularización en casa, por ejemplo. O por el contrario, cuando hay un problema de manejo, si es fuerte, si están viviendo ustedes en una situación compleja en su familia, su relación de pareja, pues ¿qué es lo que debemos hacer? Que de pronto a veces se olvida, buscar la forma de constructiva de arreglar el conflicto, que puede ser sanamente, es otra habilidad que hay que ir ganando poco a poco, y que ustedes la tienen, ¿sí? Porque pues, ustedes todos los días están escuchando, ¿sí? No solamente están dando conocimientos, sino también ustedes están escuchando, y aquí es donde tenemos que tener cuidado de no cargarnos emocionalmente, ¿sí? De tratar de escuchar y dejar que eso vuelva y se vaya, o sea, ayudar a la persona, charlarla, si es necesario darle un consejo, a veces solamente escuchar, si no tenemos que dar siempre el consejo,
pero podamos canalizar el que pueda ir, no cargarnos con eso. Ay, es que mi pareja tiene una esposo, tiene matrimonio con sus hijos, no, que ya de ella, voy a para hablar con esto. Ay, necesito confiar en sus actos, que vamos al extremo. Sí. Y también lo he escuchado de algunos de esos profes, sí, por querer ayudar, porque tienen ese don nato de ayudar. A veces se cargan, sí, a veces se cargan, y ojo, por eso nos lleva a llevar también a tener una serie de, no solamente de creencias, y de expresiones, sino que nos pueden también hasta problemas más en nuestro cuerpo, sí, nos pueden armar, sí, nos pueden aumentar los dolores, nos pueden dar las famosas, hoy en día las famosas fibromialgias, sí. Entonces, son cosas que tenemos que aprender a manejar en este momento, intentando también tratar de hacer empatía, para tratar de comprender el punto de vista del otro, explicando lo que no con tranquilidad, y sin hacer agresión lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, si las dos partes del conflicto nos colocamos de acuerdo y dejamos de pensar en nuestros propios intereses, buscamos una salida para nuestro bienestar mutuo, pues de pronto sí va a haber una salida del conflicto, ¿cierto? De pronto sí puede dar una situación, un arreglo en el conflicto que estamos teniendo. Porque hay algo que yo trabajo mucho con las parejas, profes, que es que a nosotros nos enseñaron a solucionar conflictos, ¿sí? Y menos de pareja. Entonces, cuando yo empiezo a hacer, por ejemplo, algunas más. Sí, escucho. Por todo esto que nos está diciendo. Bueno, gracias a todo esto que nos está diciendo Paul, son los mecanismos, cómo podemos controlar y cómo podemos tener las emociones controladitas. No sé si Espinal y mis compañeros profesores tienen alguna pregunta ahí, porque pues muchas de esas emociones las tenemos desde pequeños, ¿no? Desde niños, ¿cierto? Ya muy arraigadas por nuestros familiares, por nuestra mamá, cómo solucionó un conflicto en nuestro papá, ¿cierto? Entonces, la modificación de esas emociones hoy, ¿cómo podríamos hacer algo sencillo para controlar las emociones ante situaciones traumáticas que nos suceden diariamente? Por ejemplo, el joven que no hace el trabajo el que le estamos diciendo y que le ponemos otro taller y no lo hace. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros en el diario vivir controlar esas situaciones fácilmente como docentes? Sí. Bueno, a ver, frente al manejo de las emociones, claro, podemos tener unos estilos de crianza de pronto que donde no nos enseñaron a regularlas, donde no nos enseñaron a manejarlas, y como les dije también ahorita, nos vinimos para el presente y seguimos con la misma circunstancia. Entonces, hay que buscar la forma, como les estaba explicando, de concientizar lo que estamos viviendo, de ser conscientes. Y el ser conscientes implica centrarnos en el aquí y en el ahora. Es otro término que ustedes de pronto han escuchado mucho, y el aquí y el ahora es darme cuenta, ejemplo, cómo están mis órganos de los sentidos. Entonces hay un ejercicio que yo, por ejemplo, les coloco a algunas personas, que es, y que quiero que lo hagan en este momento, vean 4 cosas que estén a su alrededor en este momento, objetos, artículos, cualquier cosa, véanlas. Entonces yo aquí estoy viendo una puerta, listo, una puerta. Allí estoy viendo un asiento, un vaso, un calendario. Luego les indico que escuchen lo que está a su alrededor en este momento, que identifiquen 3 sonidos. Que acabo de pasar el perro que tengo, acaba de pasar mi esposa, estoy escuchando a mis hijas que están estudiando. ¿Cómo está mi cuerpo en este momento? ¿Cómo están sus pies en este momento? ¿Cómo están sus pantorrillas, sus rodillas, sus glúteos, su tórax?
cómo sienten en el entrecejo. Entonces, toda esta serie de ejercicios, a veces uno lo hace para concientizar a la persona de vivir su presente, porque muchas veces no somos conscientes de lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Porque muchas veces nos estamos dejando llevar por la cotidianidad, por la rutina, por el corre-corre, por las cosas que nos distraen, ¿sí? Se nos lleva nuestra atención y nos fijamos en otras cosas en vez de fijarnos en nuestra parte consciente. Entonces, para hacer conciencia, generalmente debemos darnos cuenta de lo que está a nuestro alrededor y de cómo está nuestro cuerpo. Entonces, eso es un ejercicio, por ejemplo, de centrar atención, para centrar sus emociones, pues ayuda al ubicarnos en el aquí y en el ahora, ¿sí? Ahora, como a sus alumnos, los jóvenes que ustedes están educando en el colegio, pues muchos vienen también de diferentes contextos familiares, unos más difíciles que otros, unos más duros que otros. Pues también ustedes se han dado cuenta de que hay niños que no conocen la afectividad, solamente conocen la violencia, son reactivos. Ante un estímulo, ¡pum!, pegan. Ante un estímulo, ¡pum!, lanzan una palabra fuerte, lanzan una grosería, una agresión. Entonces, también en el aula hay que tratar de tener como una especie de regulación emocional. Y algo que les comentaba al grupo anterior, que hay que buscar la forma de hacer como un medidor emocional. Un medidor emocional donde ustedes puedan darse cuenta de cómo está la energía alta o baja en sus estudiantes. Ejemplo, un color rojo que signifique ira, un color amarillo o azul claro que signifique tranquilidad, y lo van viendo, lo van formando por colores, ¿sí? Lo van identificando por colores hasta que el niño pueda, cuando identifique, por ejemplo, un color rojo, tengo ira, que el niño pueda escribir la emoción que está sintiendo, que aprenda, que ustedes se la puedan enseñar, ¿sí? Que ustedes se la puedan identificar y que ellos la puedan escribir, y que escriban estrategias para afrontar esa situación, ¿sí? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hago yo para manejar entonces mi rabia? Tengo rabia con el niño que me quitó el borrador. Bueno, ¿qué puedes hacer entonces para poder manejar esa rabia? ¿Cómo puedes decirle a él que te pase el borrador sin agredirlo, sin invitarlo? O sea, cosas aparentemente muy sencillas, pero que nos pueden ayudar o los pueden ayudar a que los jóvenes, a que los adolescentes puedan identificar sus emociones. Porque, vuelvo y repito, si a veces nos cuesta a nosotros como adultos identificar una emoción porque no la tragamos o de pronto la sacamos de una forma inadecuada, camuflada en 20 problemas, 20 situaciones, 20 conductas inadecuadas, pero no somos conscientes de lo que estamos sintiendo. Entonces, ¿cómo va a ser, por ejemplo, un niño? Entonces, ahí es donde nos toca buscar como ese entrenamiento. Y para entrenar a los demás, pues obviamente tengo que yo también tener una regulación emocional. Entonces, también tengo que tener crear como un rincón de la regulación emocional, ¿sí? Un rincón de la regulación emocional en familia, donde se expresen, silencio, donde se expresen sus emociones, donde puedan compartir lo que están sintiendo, donde puedan sentirse escuchados, ¿sí? Entonces, somos también nosotros, por ejemplo, los padres, los que tenemos que mostrar esa experiencia emocional con un vocabulario preciso para que pueda uno tomar conciencia de lo que se está sintiendo y trabajar en la expresión adecuada de las emociones. Bien, de esto a veces hay que hacer entrenamientos, ¿sí? Hay que hacer entrenamientos. Y otro, por ejemplo, de los ejercicios que uno manda cuando hay peleas, cuando hay discusiones fuertes, es retirarse, ¿sí? Ejemplo, si está peleando con su esposo, con su esposa o con sus hijos y está con la emoción muy fuerte, como se dice, con la cabeza caliente, retírese, retírese y espere que le pase. Aquí a veces hay conflictos. ¿Por qué? Porque uno se retira y el que
está echándole leña al fuego, y dice, pero ¿por qué se va? Venga, que necesitamos arreglar esto y no se me vaya, y tal cosa. O sea, no, en ese momento hay que buscar la forma de que los dos lleguen a un acuerdo previo, ¿sí? Previo, donde los dos digan, bueno, si estamos bravos, estamos calientes emocionalmente, nos vamos a separar, vamos a hacer un stop, vamos a parar y vamos a esperar y nos calmamos. Porque si en ese momento hablamos, si en ese momento decimos algo, pues no van a ser palabras para edificar, van a ser palabras para destruir, para dañar, para herir. En ese momento es mejor distanciarse. Sí, es algo, pues, suena muy sencillo, suena muy lógico, pero pues, no lo hacemos. Sí, no lo hacemos. Entonces, esto nos puede ayudar a que la emoción baje y ya ahí sí nos podamos después sentar y hablar y comentar lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Y la emocionalidad es que hay que expresarla en primera persona, no ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta persona. No. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que tú me hiciste sentir eso, es que por tu culpa yo estoy sintiéndome así, es que por ti es que yo estoy viviendo esta circunstancia, porque tú no tenías, y vuelve y enciende otra vez la hoguera. Entonces, si voy a sentarme a hablar de algo con mi esposa, mi pareja, o con mis compañeros, o con las personas que están a mi alrededor, es expresar mi emoción. Ejemplo, no, mira, lo que vivimos ahorita, ¿no? Pronto utilicé palabras muy fuertes, fui grosero, perdón. Tuve rabia en ese momento y no supe controlar. Ya, no lo justifique tanto, simplemente exprese lo que está sintiendo. ¿Sí? Entonces, esto pues nos puede ayudar, profes. Entonces, el ayudar como a gestionar las emociones de los niños, ¿sí? Es algo bien importante. Entonces, primero hay que reconocer e identificar señales físicas y pensamientos, indagar y descubrir las causas de por qué nos sentimos así. Ustedes cuando sienten, por ejemplo, una rabia, ¿qué es lo que sienten en su interior? ¿Qué sienten en su estómago? ¿Cómo sienten que le colocan todos los músculos a ustedes? Todo se tensa, todo se tensa y empieza la hormona, si son circunstancias difíciles o un estrés laboral, entonces la hormona del estrés que se llama el cortisol, eso aumenta y eso llega a aumentar tanto que ya aumentado en que hay tanto cúmulo acumulado que causa agotamiento. Y ahí es donde vienen las depresiones, es donde vienen las ansiedades. Entonces también hay que aprender a identificar lo que estamos sintiendo en el cuerpo, ¿sí? Cuando sentimos ese vacío de pronto en el estómago, o cuando sentimos esa opresión en el pecho, ¿sí? Pero no pues de un infarto, una cosa de esa, no, algo emocional, porque también puede confundirse con un infarto, ¿sí? Cuando hay dolor en el alma, ¿sí? Eso es lo más común escuchar. Ah, estoy aburrido, estoy triste, estoy tan triste que hasta me duele el alma, ¿sí? Entonces ahí ya pasa algo, ¿sí? Pero antes de llegar a ese pozo, a hundirnos en ese túnel, pues hay que empezar a hablar, ¿sí? O a identificar lo que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, la parte física nos puede ayudar a identificar eso. Entonces, el cansancio que estoy teniendo, que se me aumentaron los dolores articulares, musculares. Hay gente que se le empieza a paralizar una parte del cuerpo sin ser derrame. ¿Sí? Que aquí, pues obviamente hay que ir al servicio de urgencias para que le descarten cualquier problema cardiovascular, cualquier problema a nivel de corazón y empezar a ser consciente de lo que estamos sintiendo, la opresión en el pecho, ¿sí? La sensación de vacío. Estos síntomas nos pueden ayudar a darnos cuenta de que ya hay que pedir ayuda, ¿sí? De que hay que hablar con alguien para que me diga, venga, ¿cómo estoy? Venga, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo estas circunstancias, me siento así, ¿será que estoy mal? Sí, que podamos encontrar una voz de ayuda o de apoyo. Ahora, para regular también ustedes en sus emociones, al inicio de la pandemia, pues los más afectados fueron los médicos, ¿sí? Por la presión que se manejó, por ser algo nuevo, por investigaciones que ya se habían hecho del SARS, cuando salió hace algunos años, también por ahí en la China, en Oriente. De ahí salieron muchos estudios donde
les ayudan a los médicos antes de empezar su trabajo, su rutina, jornada, hacían lo mismo. Bueno, y entonces el jefe, el coordinador del servicio hospitalario, bueno, ¿cómo están todos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estuvo la jornada? Entonces expresaban, no, yo atendí tantos pacientes, eh, uno se me murió, entonces la persona expresaba. No hacerlo en el ámbito de ustedes, de los docentes. ¿Sí? ¿Por qué no antes? Yo creo que la jornada escolar, laboral, empezar con un estado anímico, ¿sí? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está el día? ¿Cómo es la expectativa para el día? Y al final del día, de la jornada, también hacer un cierre expresando cómo les fue con sus alumnos. Algunos lo hacen más en uno a uno, pero ¿por qué no hacerlo a nivel grupal? Para que nos aprendamos a identificar con las emociones que están sintiendo nuestros compañeros. ¿Sí? Esto es como una especie de grupo, lo que llamamos, Jaime, grupo terapéutico, ¿no? Usted que tiene experiencia en eso, tratar de buscar la forma de que podamos expresar lo que estamos sintiendo. Entonces, esto nos puede ayudar, nos puede brindar estrategias para ayudarnos a regular las emociones. Ahora, como padres, los que son papás y tienen hijos, niños y todavía adolescentes, pues obviamente tenemos que dar ejemplo, ¿no? En la regulación de nuestras emociones. Recordemos que la mayoría de las cosas que ellos aprenden, casi todo lo que ellos aprenden, es por observación y por lo que escuchan. Entonces, tratar de tener esa regulación en casa, ¿sí? Darles un buen ejemplo, demostrarles de que igual, que nos estresamos, de que igual hay momentos en que nos equivocamos y hay que aceptar esas equivocaciones. Por ejemplo, yo aquí tengo dos niñas, dos mujeres, hijas, y yo me equivoco. A veces también de pronto llego muy cansado del trabajo y hay un momento en que no me regulo emocionalmente y me dicen